Señor Rodrigo Godoy, ¿cómo te va, Rodrigo, economista? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Con una linda mañana de sol en Linares, Claro. agradable. Hoy la pregunta que, ¿la cerveza cómo va? La cerveza Winca va bastante Winca, bien, ya. creciendo de a poquito. Estamos implementando una nueva planta, Ya, ahora con mayor capacidad, ya. pero mientras tanto hemos estado marcando presencia en Ya. distintos locales de Linares, tiendas de licores más que nada, ¿Heladita o no? donde la gente la puede encontrar. ¿Cómo? ¿Heladita o no? Heladita todavía no, el no, shop llega pronto, vamos a anunciarlo, vamos a invitar al lanzamiento ahí también de Invitar que al pueda Canal ir 5, claro. el Canal 5 Se la vamos a cuando todos nosotros, vamos a cerremos todos. ese negocio y con degustación y todo lo demás. Ah, con Tuti. Pero por ahora la puede encontrar en tiendas de licores de Linares en botellita. Ya. También nos puede visitar en la página cervezawinca.cl Ya. Mira. y ahí va a encontrar también, estamos en Concepción abriendo nuevos mercados en el barrio universitario. Me parece. Así que gracias a Dios de a poquito creciendo. Y aquí los que quieran comprarla en Linares está en Open Drink, SOS Drink, Oasis Drink, todos drink. Todos drink. Son tiendas de licores nuevas, Mira. relativamente nuevas, que es un nuevo concepto a la botillería antigua que usted conocía, donde lo atendían con rejas hasta tarde y todo lo demás, y bien cerrado, bien protegido. Ahora es open. Es open, hoy en día es un tema ya más retail, en el sentido de que esté al alcance de las personas, puedan ver. Hay personas inclusive que pueden recomendar productos como vinos, cerveza. Ya. Y las cervezas artesanales, oiga, ha crecido bastante el mercado este último tiempo. Y en Linares también tenemos varios productores más de cerveza artesanal. Ajá. Pero ahí el público es para todos. Uno va a ir Exactamente, hay que eligiendo decir. lo que mejor le gusta. Pero nuestro compromiso es con cerveza Winca, una cerveza Scottish, una receta muy antigua que ha ido dando bastante que hablar en la gente que es comúnmente consumidora de cerveza. Perfecto. Rodrigo Godoy, quedamos de hablar hoy día de la encuesta CACEN, que tiene importancia. Uri, ¿y qué pasó con el iPad? El iPad hoy día quedó en casa, estaba descargado, mucho trabajo, así que vamos a apoyarnos. ¿Te lo estropeó? Por favor, genial. Por favor. Sí. Ahí. Estamos en la misma línea. Sí, no hay problema. Vamos. Sí, los iPads. Oye, ¿qué? Como me dice un amigo, ¿qué te dicen iPad? Es que todo está ahí. Así es. Sirve como apoyo para trabajar, sobre todo nosotros que trabajamos con indicadores, también en docencia, sirve para preparar las clases. Entonces, ayuda mucho. Sí. El otro día, por ejemplo, para las elecciones, allá vuelta para allá, antes hay que un papel, imprimir, pero uno va, se pasea, no. Exacto. Sube los archivos, lo maneja en la nube, es muy bueno. No, es otra cosa. Y tampoco ocupa mucho espacio hoy en día con todas las alternativas que hay en Internet de guardar los archivos en forma online o en la nube, como se llama. Se lo puede prestar a los amigos. ¿Sí? Así Ya, es. vamos, maestro. Trajimos una gráfica de Ya, apoyo ahí está. donde vamos a, lo primero que es definir qué es la encuesta CACEN. Perfecto. Vamos con Esta encuesta que todos los años sale a la luz pública y que es hoy en día la encuesta de caracterización socioeconómica nacional del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, es una encuesta formal, está institucionalizada y que hoy en día establece los indicadores principales por los cuales se rigen las políticas de Estado. Por lo tanto, como lo dice la palabra, es una encuesta, no es un estudio, la muestra es bastante grande. Es Cuando estamos representativa. hablando de encuesta y tiene un porcentaje de error aproximadamente de un grado de confianza del 95%, es decir, un 5% de Claro. error. Entonces, es una encuesta que se realiza a hogares. Hoy en día también esta encuesta se ha ido externalizando en el sentido de que hay empresas que realizan esta encuesta, se externaliza a un servicio especializado de encuestas. Y, Para que sea buena último la año, encuesta, porque se exacto, sale cualquier cosa. el último año la Universidad de Chile se adjudicó la realización de esta. Ya. Por lo tanto, es una encuesta a hogares de carácter multipropósito, es decir, abarca diversos temas como educación, trabajo, ingresos, salud, entre otros. Y es una encuesta transversal, como lo dice la gráfica siguiente. Por lo tanto, incluye todo el espectro de la población del país. Es decir,
se mide desde el punto de vista de la educación, el grado de educación, educación formal, educación informal, desde la enseñanza básica, media, educación superior. Medimos el tema del trabajo, cesantía, los tipos de trabajo, los rubros, los ingresos hoy en día, que son muy importantes, la salud, entre otros temas. Y se mide todo el espectro. exacto, y un tema que vamos a ver que también es importante, que lo tenemos ahí para el final. Ahora, ¿qué mide y para qué sirve esta encuesta? Lo tenemos en la siguiente gráfica, donde dice que el bienestar material de los hogares, y a partir de esos datos se desarrollan indicadores. Ya. Y eso es fundamental para poder establecer políticas a nivel nacional desde los distintos ministerios del gobierno, de turno. Entonces, acceso a servicios sociales y de pobreza. Especialmente los ministerios de desarrollo social desarrollan mucho estos indicadores para poder trabajar en pos de la pobreza, de la educación. ¿Y qué esto mide? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Entonces te permite tomar medidas mucho más... esa de tener la carta de navegación. Es una mirada así desde arriba y que empieza a focalizarse para poder conocer hoy en día cuál es la situación. Es una encuesta anual. Ahora, ¿cuándo se realiza esta encuesta? Lo tenemos ahí en la gráfica, que dice que comenzó a aplicarse desde el 2 de noviembre del año 2015 y duró hasta el 31 de enero del año 2016. Duró bastante, O sea, terminó. Y mucha gente que está haciendo eso en distintos puntos del país. Exactamente, casi 2 meses donde se realiza, se trabaja con universitarios, se trabaja con profesionales, con docentes, distintas personas que ayudan a elaborar esta encuesta. Prácticamente 3 meses. Y pasan por los Noviembre, hogares enero. visitando a las familias para tener esta información. Ahora, vamos a los primeros resultados. Conozcamos nuestro primer gráfico que trajimos hoy en día, que habla sobre este indicador que es tan potente y que todos los países luchan por tratar de disminuir. Porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema por ingresos. O sea, es decir, aquí la pobreza se mide por la cantidad de dinero que genera el grupo familiar. Pobreza monetaria. Ya, el primer indicador. Y tenemos que un 11,7% de las personas en Chile se encuentra en una situación de pobreza por ingresos. El 11,7% de la población. Pero bajaba. Y eso, dentro de las conclusiones de ahí nos vamos a dar cuenta que ha ido bajando. Y ahí podemos también ver el gráfico que muestra desde el año 2006, el año 2009, 2011, 2013 y 2015, y este indicador viene en baja. Ya, el rojo es pobreza extrema, digamos. Correcto. Y el azul veo que es pobreza no extrema. No extrema, en función de los ingresos. Cuando teníamos entre estos dos indicadores en el año 2006 un 29%, o sea, un tercio, casi un tercio de la población era pobre, pobre en el año 2006. Y hoy en día llegamos que a una 10ª parte de la población vive en situación de pobreza por ingresos. La que más me duele es la roja, la del 3,5, que es esa pobreza extrema, o sea, cuando tú no tienes ni para... Indigencia, Indigencia. cuando se contempla en el factor social como los indigentes. Y esta población aproximadamente, si estamos hablando de que somos 17 millones de chilenos, estaríamos hablando aproximadamente de 1,7 millones, casi 2 millones de personas que viven todavía en pobreza en nuestro país. Y eso uno se lo extrapola a Linares, somos, ponle números redondos, 100.000, hay 10.000 personas, un poco más, 11.000, 12.000 personas que viven en pobreza. Y en extrema pobreza estamos hablando de 3.000 y tanto. Exactamente. 3.500, mucha gente, es Linares. En Linares. Pobreza extrema. Y Linares es más pobre que el promedio, así que deben ser 4.000 fácil. Exactamente. La varianza ahí ya, la desviación se va un poquito más y por lo tanto tendríamos un porcentaje más alto. Vamos a la siguiente gráfica. El porcentaje de pobreza en situación, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, que este es ¿Qué es esto? un nuevo, ¿cómo le explico? A ver, es una nueva dimensión. Una nueva mirada. Una nueva mirada, correcto, que el Ministerio de Desarrollo Social ha ido incorporando. Por lo tanto, la medición un poco se nos desvía desde los últimos años, porque antes se medía en 4 dimensiones. Y a partir de esta encuesta del año 2015, se agregan
el tema de, tenemos trabajo, educación, salud, seguridad social, vivienda, entorno y redes y cohesión social. O sea, mucho más completa. O sea, aumenta. Porque una persona puede ganar 400.000 pesos, pero si tiene un par de enfermedades complicadas, entonces... Correcto, muy bien. Eso hace de que esa situación de la familia disminuya, porque de los ingresos que tiene, está destinando un porcentaje bastante importante a financiar ese tema de salud familiar. Cuando también tenemos casos de minusválidos, personas con capacidades diferentes, tenemos también casos de ancianos, adultos mayores, o sea, hay una infinidad de elementos también que son transversales a esta situación familiar, donde a veces la situación de los ingresos se ve menoscabada porque tienen que afrontar distintos desafíos económicos. Y desde aquí, de esta mirada, nos encontramos que tenemos como un 20,9% que está en situación de pobreza multidimensional. Ajá. Y esa es una cifra también que venía en baja con las 4 dimensiones, pero al incorporar estas otras dimensiones nos encontramos con que sube un poquitito, porque obviamente se contemplan otros temas que no estaban, por ejemplo, vivienda. ¿Y cuántas familias que hoy en día arriendan, que todavía no tienen acceso a la casa propia? Claro. Y ese pago del arriendo va en un desmedro de la situación económica. Claro, te gusta encontrar un arriendo menos de 200.000 pesos, depende del nivel que tenga, 100, 200, pero tienes que restárselo a lo que ganas. Correcto. Hoy en día depende del sector, claro, y depende de la familia sale ya mucho más caro, más grande. Los que están hasta el tercer quintil, cuarto quintil, pagan arriendos de 80.000 pesos, 100.000 pesos. Pero ya empieza a crecer a medida que crece el quintil, también crece, porque si la gente quiere vivir en una casa de cooperativa, poblaciones ya más seguras, y te vas en 200, 300, 120, 400, 150, 180.000 pesos. Claro. Y ya una persona un ejecutivo que no tiene, que viene a trabajar desde afuera y necesita arrendar acá, también tiene que incurrir en ese gasto. Pero vas a tener profesores que vienen a los CFT, a las universidades a hacer trabajar, pero necesita arrendar una casa. Exactamente. Entonces ahí también la vivienda es una dimensión que afecta también este factor de pobreza multidimensional. Vamos al siguiente gráfico. Nos encontramos con el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos o en situación de pobreza multidimensional. Es decir, aquí juntamos estas dos condiciones por las cuales se evaluaba la pobreza por ingresos y el factor multidimensional, y nos encontramos que llegamos a la solo pobreza por ingresos teníamos un 11,7%. Solo pobreza multidimensional teníamos un 20,9%. Y pobreza por ingresos y multidimensional nos encontramos con un 4,5% de personas que se encuentran simultáneamente en ambas situaciones. Es decir, por ingresos y multidimensional, transversal. Cruzamos estos dos datos y este porcentaje es de un 4,5%. Por lo tanto, todavía tenemos una gran preocupación social. Sí, esa duele mucho. Que es bastante doloroso. O sea, tener pocos ingresos y más encima tener situaciones transversales de otras dimensiones como educación, salud, que afectan también a esta familia, que los pocos y nada ingresos que generan los tienen que destinar también a estas otras dimensiones. El problema que pasa con la pobreza no es que tiene pobreza cultural, pobreza social, pero además no tiene plata, o sea, tiene todas esas cosas juntas, entonces duele. Duele bastante y nos encontramos a diario con eso, y la sensibilidad del chileno en ese sentido a veces es como ver las noticias. O sea, nos acostumbramos a escuchar que hubo un atentado terrorista en Medio Oriente, claro, y ya es pan de cada día y no causa ninguna... Se cayó un techo, mató 100 y tantas personas, mira que la tarde. Exactamente, no hay una sensibilidad, y en eso nos falta un poquito más de ser más colaborativos socialmente, de manera de ir trabajando. Por eso existen muchas fundaciones, pero que son esfuerzos individuales que de a poco tratan de ayudar y que ayudan a mitigar un poco las políticas estatales sobre la pobreza. Pero algo se está haciendo, se está avanzando. El otro día siempre hablamos de los subsidios en educación, todo este tema de la gratuidad. Una de las formas más efectivas de superar la pobreza es con educación. En la medida que nuestra gente
mejore su grado de educación, va a ir saliendo de esta pobreza por ingresos, por esta pobreza multidimensional, de manera de que es una transición. Y para eso el Estado tiene que establecer políticas que puedan ir propendiendo a mejorar la calidad educativa de estas personas. Sí, yo tengo una esperanza bastante grande en la Universidad CFT San Agustín y el nuevo CFT estatal. O sea, tres cosas que nos entran a capacitar como comuna, como provincia. Entonces, pues eso puede ayudar. Así es. Linares en ese sentido se va a ver bastante beneficiado. También va a permitir que venga gente de afuera a estudiar, pero lo primordial es que van a haber alternativas de estudio, se va a ampliar la gama de opciones para los linarenses y las comunas aledañas, y sabemos que es una provincia bastante rural. Por lo tanto, va a poder venir jóvenes desde el campo, desde las comunas más extremas desde el punto de vista rural, a poder capacitarse y a estudiar. Pero, mi querido Rodrigo, tú y yo y todos los demás, cualquiera que estudió en la universidad aquí, no se podía estudiar aquí en Linares, hubo que ir afuera. Y había que tomar la plata que te ganabas aquí y irla a poner afuera. Hijos, los míos y los tuyos, salen de aquí y van afuera. Y tienes que pagar el arancel allá, pero pagar una pensión en Viña del Mar, en Santiago, donde vayan a estudiar en Talca. Entonces, o sea, es obviamente que plata que había aquí hay que además mandarla para otro lado. Ese es otro factor de la dimensión, donde las familias en educación se ven menoscabadas un poco cuando tienen que enviar un hijo afuera a educarse, claro, porque involucra lo que acaba de decir. O sea, claro, no solo pagar el estudio, sino que también tiene que alimentarse, tiene que vivir bajo un techo, claro, transportarse, son bastante gastos. No se salía pesado el chiste, pero eso ahora, o sea, una familia en Linares, eso se sigue quedando mucho en Linares y vienen de otras partes y traen para acá. Entonces, por eso te digo, yo tengo la esperanza que eso puede mejorar. No es algo mágico, pero va a mejorar. Correcto. Vamos a la siguiente gráfica porque aquí está el tema transversal que hoy en día se habla mucho, que es sobre los inmigrantes. ¿Usted sabe lo que es un inmigrante? ¿Qué se entiende por el que migra? Out, el que viene. Exacto, viene desde afuera. Los inmigrantes se entiende por la población internacional a las personas de hogares residentes de viviendas particulares ocupadas cuya madre residía en otro país. Ya. Al momento de nacer. Por tanto, se considera el criterio de migración de toda la vida. Es decir, hoy en día Chile se ha vuelto un país muy atractivo para nuestros vecinos, y para también no tan vecinos que vienen de más lejos. España, precisamente, nos ha mandado mucho. Y también campañas humanitarias como con Haití, donde hemos traído también como país a muchos haitianos que estaban en situación de extrema pobreza por la situación que ha vivido el país. Entonces, y otros... de Venezuela ha llegado mucha gente. Que buscan oportunidades o que salen desde situaciones más críticas y ven en Chile una opción de crecer. Y esta encuesta la vamos a ir desglosando de a poquito porque el tiempo no nos alcanza, pero hoy día traje ciertos datos que vemos en el siguiente gráfico, que nos encontramos con el porcentaje de población inmigrante, cómo ha ido creciendo los inmigrantes en nuestro país. Ajá. En el año 2006 teníamos un 1% de la población, es decir, en ese año 154.643 inmigrantes o extranjeros, para que la persona... Claro, para que sepa de que no son chilenos. Y en el año 2015 tenemos 465.000 inmigrantes, oye, es decir, un 2,7% de la población. O sea, se duplicó, casi se triplicó la cantidad en casi 10 años la población de inmigrantes. Ahora, en la siguiente gráfica nos vamos a encontrar desde qué país, desde dónde vienen los inmigrantes a Chile, cuál es la población más grande, cuál es la colonia más grande, y ahí lo podríamos agrandar un poquitito para que pueda ver, y tenemos que los hermanos peruanos son la población más grande. Ahí tenemos dos colores en el año 2015 y en el año 2013, tenemos una comparación. El año 2013 es el azul y el año 2015 es el rojo. Y la población hoy en día es de un 30% de peruanos. De este margen total de inmigrantes, el 30% son peruanos. Alto. Y ellos están desde Arica hasta Punta Arenas.
no solo concentrados en Yo pensé que Santiago. estaban más en el norte, claro, Santiago. De hecho, en Linares tenemos una gran población de peruanos. Sí. ¿Y comidas peruanas ricas? Y tuvimos comida peruana. Yo recuerdo hace unos años atrás llegaron las famosas hermanitas O'Higgins. Sí, claro, que estaban que aquí. Tenían un restaurante y que eran digamos, descendientes de O'Higgins. Nuestro padre de la patria. Del padre de la patria, que usted sabe que murió en el exilio y murió en Perú. Antiguamente, cuando las familias de esclavos o los campesinos que vivían en una hacienda, cuando después se hizo la urbanización, tomaban el apellido del patrón que tenían en ese entonces. Entonces, por eso ellos se convirtieron, digamos, en O'Higgins, porque estaban en la hacienda donde vivió Bernardo O'Higgins en Perú. Y ellos llegaron aquí a Chile, llegaron a Linares, abrieron restaurantes peruanos y se fueron, ahora están en Chillán, tengo entendido. Y así ha ido creciendo también la población. Tenemos también asiáticos, un gran porcentaje de asiáticos que ha ido llegando a nuestro país y también a nuestra ciudad. Entonces es muy importante hoy en día que nosotros como ciudadanos chilenos sepamos compartir con estas nuevas culturas, porque tenemos mucho que aprender de ellos. Traen tradiciones, comida, la educación, que más adelante... Muchos son profesionales, ¿eh? Exactamente. Después lo vamos a poder ver. En otro encuentro vamos a poder analizar, o el próximo martes podríamos analizar lo que son el grado de educación que vienen estas personas. Y nos encontramos con varias sorpresas, Sí, claro. donde muchos son profesionales. De hecho, también al sistema de salud llegaron muchos profesionales de Ecuador, de Perú, porque no daba abasto aquí en Chile los profesionales de la salud, los médicos, los especialistas. El sistema primario, el 40% de médicos son extranjeros. Exactamente. ¿Por qué? Porque los médicos chilenos a veces prefieren el sistema privado, priorizan los ingresos económicos y dejan un poco abandonado el sistema estatal. Y ellos tuvieron que recurrir, y que fue una muy buena medida, a profesionales extranjeros, y que hoy en día nos encontramos en los consultorios, en los hospitales, a este gran porcentaje de profesionales. Como también personas que vinieron con lo opuesto, como se dice comúnmente, y decidieron hacer patria en esta zona y han ido de a poco creciendo. De hecho, en el CFT San Agustín yo tengo una alumna en el área de negocios que viene desde Perú y está estudiando, y son muy buenos alumnos. Eso son es muy bueno. estudiosos, son muy dedicados. Así que tenemos un gran desafío como comunidad, como linarenses, de compartir con estos inmigrantes y hacerlos parte nuestro, porque no nos queda más que aprender de ellos, vivir en comunidad y seguir creciendo. Perfecto. Rodrigo Godoy, muchísimas gracias por estar con nosotros, dándonos todas estas explicaciones tan necesarias. Muchas gracias. Nosotros también nos despedimos.